Entonces, yo les dejo a ustedes que saquen sus conclusiones respecto a si efectivamente podría ser viable una petición ante el sistema interamericano. Y para terminar, solamente quería aclarar lo que señalaba en un comienzo, que ni la Comisión Interamericana ni la Corte pueden ser vistas como órganos de apelaciones o de cuartas instancias cuando una sentencia es desfavorable. Son pocas diapositivas. Ambos órganos han establecido de manera constante, coherente, que no pueden actuar como un tribunal de apelaciones que revise las sentencias de los tribunales de los Estados miembros de la OEA o partes de la convención, ya decimos que no son lo mismo, que se han guiado por el respeto de las garantías del debido proceso. En un caso contra Argentina, por ejemplo, en el caso Marcioni, la comisión señaló que la protección judicial internacional comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos que brinden la posibilidad, pero nunca la garantía de un resultado favorable. En sí mismo, dice la comisión, un resultado negativo emanado de un juicio justo no constituye una violación de la convención, ¿no? Entonces, la comisión, y cuando sea el caso, no siempre, la Corte, son competentes para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso. Si en cambio se limita a afirmar la petición que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada, ¿no? Entonces, la Comisión y la Corte, en conclusión, no pueden hacer las veces de un tribunal pues, de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. En el caso concreto de Alberto Fujimori, de ninguna manera ni la Comisión ni la Corte, por ejemplo, podrían entrar a analizar y a valorar las pruebas que se presentaron en el proceso a nivel nacional, ¿no? Entonces, con eso Le damos la palabra al doctor Hugo Torres para que nos exponga también sobre este hecho y nos califique desde una perspectiva más criminal, más penal, la problemática antes expuesta. Muchas gracias, doctor David Tunza, doctor Enrique Bernales Ballesteros, maestro Rubén Darío Sarnal Ortiz, estimados amigos presentes, señoras y señores, muy buenos días. En la línea ya señalada, ya desarrollada por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, vamos a analizar en estricto la situación jurídica de Fujimori a la luz de esta sentencia, la última sentencia en segunda instancia de la Corte Suprema, bajo básicamente dos aspectos. Bajo la pregunta es si Fujimori puede recurrir ante el sistema interamericano, en principio. Y la respuesta en principio es que no. ¿Por qué no podría acudir Fujimori en principio ante el sistema interamericano? Porque Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, fue juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente con apego a las reglas del debido proceso y en un plazo razonable, donde se le garantizó además su derecho a pluralidad de instancias. Y en ese orden de ideas, dado que esas garantías básicas reconocidas en nuestro ordenamiento interno y en el ordenamiento internacional han sido cumplidas, el caso de Fujimori no podría llegar a ser conocido por la Comisión y en última instancia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque en principio también el sistema interamericano no es un sistema de revisión o de apelación de las decisiones de los tribunales internos. Eso es algo que muchas veces se deja de lado o no se toma un adecuado análisis. Como mi compañera Marlene decía, muchos hablan de apelar ante el sistema interamericano, ir ante la Corte Interamericana para que cambie una sentencia, y eso en estricto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el propio preámbulo de la Convención Americana señala el carácter subsidiario complementario de la protección internacional de derechos humanos. ¿Eso qué significa? De que solo si el sistema interno no ha garantizado los derechos humanos de una persona sujeta a la jurisdicción de un Estado, solo en ese caso el sistema internacional va a conocer del mismo. Como se señala además, el hecho además que la sentencia de Fujimori no le haya parecido correcta a la defensa de dicho procesado, tampoco es una violación de derechos humanos per se, porque la garantía del debido proceso de una protección judicial efectiva
garantiza la posibilidad, pero no nunca la garantía de un resultado favorable. Podemos estar de acuerdo o no con el fallo sobre determinadas motivaciones, nos puede parecer discutible, y eso es evidente en cualquier fallo judicial, pero el hecho de que no compartamos los fundamentos del fallo, no estemos de acuerdo con él, no significa una violación de derechos humanos. Y al no significar una violación de derechos humanos, no puede ser conocido por la Corte Interamericana. Siguiente, por favor. Como también había señalado René, la Comisión Interamericana ha sido clara desde el caso Clifton Wright contra Jamaica en el 88 hasta la actualidad, en que la protección judicial que reconoce la Convención Americana comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad, pero nunca la garantía de un resultado favorable. En sí mismo, un resultado negativo, aunque sea negativo, no significa una contravención de las garantías judiciales o la protección judicial o los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. También hay que entender que el caso de Fujimori no puede ser conocido por la Corte Interamericana porque la Corte Interamericana no es un tribunal penal. La Corte Interamericana determina la responsabilidad de un Estado en un caso concreto sobre violaciones o por violaciones de derechos humanos. No va a determinar si Fujimori o una persona cualquiera es culpable o inocente de una acusación penal. No determina acusaciones penales y las responsabilidades penales de una persona. Y en ese mismo orden de ideas, tampoco analiza los hechos ni valora pruebas que en el ordenamiento interno ya han sido analizadas por un tribunal penal competente. Es decir, si un tribunal competente, en uso justamente de alcance de su jurisdicción y competencia, ha analizado hechos y pruebas y ha determinado, por ejemplo, una sanción jurídica, en este caso una pena privativa de libertad de 25 años, el hecho, la valoración de las pruebas no puede ser vuelta a ser analizada por la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana no valora hechos ni pruebas como lo hace un tribunal penal. La Corte ya lo ha dejado bastante claro en el caso Nogueira y Carvalho contra Brasil, un caso de la ejecución extrajudicial de un defensor de derechos humanos, donde incluso, y pese a que no hubo sentencia condenatoria, la Corte dijo, bueno, Brasil hizo básicamente lo que tenía que hacer. Procesó en un tiempo razonable, un órgano jurisdiccional competente para ello. El solo hecho de que los peticionarios estén en desacuerdo con lo que finalmente se falló no significa una contravención de las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Creo que eso tenemos que tenerlo claro. No es posible que el caso de Alberto Fujimori sea conocido por el sistema, además, porque, en atención a lo que acabo de señalar, si uno lee la sentencia de última instancia del caso Fujimori, la resolución de la Corte Suprema en última instancia, se va a dar cuenta que el alegato de la defensa es básicamente discutir la valoración de pruebas que hizo el tribunal. Es decir, que el tribunal, por ejemplo, ha violentado el derecho a la defensa o la presunción de inocencia porque de los indicios en el proceso penal no determinaban de manera válida la culpabilidad de Fujimori. Ese es un análisis probatorio, en estricto. Y ese análisis probatorio la Corte no lo puede hacer. Porque, como ya dije, no es un tribunal penal que le corresponde hacer eso. Con lo cual, en realidad, dado que Fujimori ha sido juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente en un plazo razonable, con todas las garantías de un debido proceso, con una garantía plena a su derecho a la defensa, entonces las garantías básicas de la Convención Americana han sido cumplidas y la Corte Interamericana no puede concederlas. Ahora, la segunda problemática que se plantea es la posibilidad de indultar a Fujimori. Y sobre eso ya mis colegas que me han precedido han desarrollado el tema de manera bastante amplia. Solamente quisiera añadir algunas cosas, ¿no? En el caso peruano, el indulto es una atribución del presidente de la República, a diferencia de la amnistía, que es una atribución del Congreso. Y esa atribución es básicamente una facultad que tiene el presidente de la República de indultar a determinadas personas por la comisión de un hecho delictivo, pero no significa un derecho de la persona que solicita un indulto a obtenerlo. El indulto, en realidad, como decía el doctor Bernales Ballesteros, nace o tiene un origen desde las monarquías absolutistas como un derecho de gracia de los gobernantes. Y ese derecho de gracia no significa un derecho de las personas sujetas precisamente al monarca o al emperador.
Fujimori ni ninguna persona que solicite un indulto tiene el derecho a acceder a esto, sino que es una atribución del presidente de la República. Esa potestad, además, como ya se había mencionado, tiene límites, no es una atribución sin ningún tipo de límites. La posibilidad de indultar tiene límites dentro del derecho internacional y dentro del derecho nacional peruano. Dentro del derecho internacional, según lo que ha dicho la Corte Interamericana en multiplicidad de casos, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos aquellas medidas que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, más aún si esos constituyen crímenes de lesa humanidad. Eso es algo que tenemos que recordar. Fujimori ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Y esa situación no es una situación de una violación de derechos humanos como la negación de una verdad, por ejemplo, que es una violación de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de información. Un crimen de lesa humanidad es un crimen que por su entidad va más allá del reproche que puede hacer el Estado, sino que atenta contra la conciencia jurídica universal. Por ende, se entiende perseguible por todos los Estados. Es más, la existencia de tribunales internacionales de naturaleza penal, como la Corte Penal Internacional, responde a esa naturaleza, a la protección frente a esos hechos tan graves de la conciencia jurídica universal. Y Fujimori precisamente ha sido condenado por eso. Siguiente, por favor. En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en multiplicidad de fallos y de observaciones generales, incluyendo la que señaló respecto a Argelia el 12 de diciembre de 2007, instó al Estado a asesorarse de que no se conceda ninguna medida de extinción de la acción pública, indulto o conmutación o reducción de pena a quienes hayan cometido o cometan violaciones graves de derechos humanos. Y por el contrario, las autoridades judiciales competentes deben realizar una investigación efectiva sobre tales hechos. El indulto, no solo desde la óptica de la Corte Interamericana, del cual el Estado peruano es parte, sino de la óptica del sistema internacional en general de protección de derechos humanos, está prohibido. Aunque el Estado peruano se le ocurra, por ejemplo, denunciar la Convención Americana, tenemos aún obligaciones frente al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que ya han establecido de manera reiterada, y esto es solo un ejemplo, que el indulto no es posible en casos de graves violaciones de derechos humanos. Siguiente, por favor. En el caso de los Altos, ya mencionado, la Corte Interamericana además señaló que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, disposiciones de prescripción y establecimiento excluyente de responsabilidad penal que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, tales como la tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas por contravenir normas imperativas del derecho internacional o normas IRCOGES. Es cierto, no menciona específicamente el indulto, pero si uno analiza evidentemente lo que la Corte Interamericana dijo en ese caso, habla no solamente de amnistía y disposiciones de prescripción, sino en general de establecimiento de cualquier medida que excluya de la responsabilidad penal o de la sanción penal. Y el indulto tendría esa naturaleza en la aplicación del caso Fujimori, porque precisamente lo que haría es que una persona que ha sido condenada por crímenes internacionales, por crímenes de lesa humanidad, no cumpla la pena a la cual se le ha impuesto un tribunal independiente y parcial y competente. Con lo cual, por más procesamiento que haya, el hecho sigue quedando en impunidad. El derecho de acceso a la justicia de las víctimas, su derecho a la verdad queda impune. Y el derecho a la sociedad en su conjunto también. En ese orden de ideas, el indulto tampoco es admisible dentro del sistema regional de protección de derechos humanos de la Corte Interamericana. Ahora, hay una problemática que se está planteando dentro del derecho penal peruano, muchos penalistas que hablan de la posibilidad de un indulto humanitario. En tanto indulto, en lo personal yo considero que no sería aplicable, porque se trata de que el indulto, como medida, ha sido prescrita. Además, se me olvidaba mencionar que la Corte Interamericana, en dos casos que ha conocido sobre crímenes de lesa humanidad, que son el caso Goiburu y otros contra Paraguay, en el marco del Plan Cóndor, un plan sistemático de ataque a opositores políticos de las dictaduras en el Cono Sur, y en el caso del Monacid Arellano contra Chile, que era un caso respecto a las violaciones cometidas durante la dictadura de Pinochet. En esos casos, la Corte Interamericana, específicamente en el último, estableció de manera explícita que el indulto no es posible en casos de crímenes internacionales. Y además establece algo más, establece de que no se trata de que
no pueda ser perseguido porque el Estado no es parte, por ejemplo, de un tratado como la Convención de Naciones Unidas,